Bienvenidos al tema de resistencias. Dentro del campo de nuestros componentes pasivos y activos tenemos el componente pasivo, que son básicamente las resistencias. Y hay un gran amplio campo en ese lado. Tenemos distintos tipos, como ser potenciómetros, tenemos resistencias fijas, LDRs, varistores, eh, entre muchos otros, ¿no? Que reaccionan en este caso, como dice aquí, ante la intensidad de una corriente. Y pues, generalmente la unidad de medida que se tiene aquí, bueno, la unidad de medida en sí es el ohmio, ¿ya? Que va justamente relacionado con lo que va con la ley de Ohm. Tenemos que voltaje es igual a la corriente, a la multiplicación de la resistencia por la corriente. O en todo caso, para expresarlo en ohms, básicamente sería que la resistencia, en este caso la magnitud de ohmios, va representada entre la división de voltaje sobre intensidad de corriente. Muy bien, entonces como dijimos aquí tenemos al resistor. Y este creo que es la simbología más clásica que concierne a nuestro amigo que es la resistencia, donde vamos a tener una intensidad de corriente, entonces básicamente va a representar la oposición al flujo de corriente. Y se lo denota con la letra R, ¿no? Como vemos aquí. Aquí también podemos ver una ecuación donde se expresa la cantidad de tensión que está cayendo en este componente, ¿no? Que es representado por la resistencia y la intensidad de corriente. Aunque respetando la ley de Ohm sería básicamente la tensión sobre la intensidad de corriente. Pero aquí tenemos la cocina y aquí tenemos la simbología básica, que es de una resistencia lineal. Luego, como dije, en los tipos de resistencia tenemos un gran mundo. Tenemos las resistencias lineales, fijas, resistencias variables, resistencias no lineales. Entonces, entre resistencias lineales fijas podemos ver a nuestro clásico resistor, que va a venir en distintos empaquetados. Pueden ser metálicos, cerámica, como vemos aquí en la primera figura. En la primera figura tenemos, a la izquierda tenemos a nuestra resistencia fija. Esa es su simbología. Consta de dos terminales. Luego tenemos a nuestras resistencias variables. Como dice su nombre, la cantidad, bueno, en este caso, la resistencia de este componente, es decir, esta magnitud, que son ohms, van a variar según a unos límites que tiene cada resistencia. Y vemos a la izquierda que la simbología va dada de esta forma. La misma resistencia, pero ahora está cruzado con una flecha, que indica que es variable. Luego tenemos resistencias no lineales. Esas resistencias, a diferencia de las anteriores, su respuesta, su curva en relación a la tensión o a la temperatura, bueno, van a actuar van a reaccionar ante diferentes fenómenos, ¿no? Entonces su reacción no va a ser lineal. Por ejemplo, tenemos resistencias que pueden reaccionar ante la luz, ante el calor. Entonces, básicamente, este campo ya sería más dirigido a lo que podría darse lugar a los sensores, ¿no? Bueno, entonces, comenzamos con las resistencias lineales. Aquí tenemos el clásico resistor, donde tenemos un código de colores, tenemos eh, la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, como están aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo en la imagen. Tenemos la primera línea que indica una cifra, la segunda que indica otra cifra, la tercera línea de color que indica la cantidad de ceros, y la última línea que es generalmente la tolerancia, ¿no? Entonces vemos aquí que los valores pueden variar entre 0.1 ohm hasta los 12.000 ohms, 12K. Entonces las tolerancias también van a ser diferentes, ¿no? Dependiendo de los valores, de la precisión que es la que necesitemos, ¿no? Tal vez necesitamos resistencias de precisión, entonces obviamente vamos a necesitar una tolerancia más baja, ¿no? Va a ser de precisión. También tenemos la parte de la disipación, disipación, ¿no? Generalmente lo venden de esa forma, ¿no? O lo especifican de esa forma, es decir, puede ser una resistencia de medio watt, de cuarto watt, de octavo watt, y esto fácilmente apreciarlo va a ser con el empaquetado y las dimensiones que tiene nuestra resistencia. Entonces todo eso va a conformar a nuestro resistor. Y básicamente lo que se tiene aquí es que la energía que pasa, bueno, estamos oponiendo al flujo de corriente y además está cayendo una tensión en estos dos puntos, ¿no? Está cayendo una tensión entre estos dos puntos. Entonces la forma de liberarla va a ser generalmente por calor, ¿no? Liberamos esta tensión y la vamos a
se va a transformar esta energía en calor que va a ser disipado por nuestro resistor. Muy bien. Luego tenemos a nuestras resistencias variables. Aquí tenemos un montón de paquetados. Como dice aquí en su definición, van a variar entre un rango, un límite que va a haber. Entonces se va a ir variando el valor de la resistencia, que va a ser añadida a cualquier aplicación, ¿no? Puede ser radios, pueden ser, como dije anteriormente, puede haber igual sensores donde se va a poder variar, donde va a empezar a variar esta cantidad de resistencia, la magnitud de ohmios, ¿no? Entonces, aquí tenemos también otro campo gigante que es las resistencias variables. Un- una gran cantidad de empaquetados que van a ir dirigidos para distintas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos generalmente los que se encuentran son los potenciómetros, creo que son los más usuales, los que se ven más, los trimmers y los reóstatos. Bueno, entre los potenciómetros podemos ver aquí en la primera figura, tenemos la clásica presentación, el paquetado que tiene un potenciómetro, ¿no? Entonces vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a nuestras resistencias variables, en este caso los potenciómetros. Aquí vemos que vienen en distintos empaquetados, ¿no? Que se van a acomodar según a las dimensiones de nuestro circuito o a lo que necesitemos. Entonces, básicamente lo que aquí se añade en diferencia de nuestra resistencia básica es que se añade un pin más. Este pin de aquí, bueno, ahora son 3 pines, ya no son 2 pines como es el resistor. El tercer pin generalmente se utiliza para hacer la variación de la resistencia, ¿no? Entonces, podemos utilizar, bueno, va a ser el resultado de la variación, perdón, este tercer pin. Vamos a variar nuestra resistencia mediante esta clavija que tenemos por aquí y vamos a ver que en la salida va a empezar a cambiar, a modificarse el valor de ohms, la magnitud, esa magnitud, ¿no? Entonces, podemos tener esta presentación, la básica, creo que es la más usual, de un potenciómetro rotativo. También hay otras presentaciones de potenciómetros lineales. Pero de todas formas va a ser la misma lógica. Aquí abajo vemos que tenemos la simbología, tanto en la simbología europea como en la americana. Generalmente la que se utiliza aquí es la americana. Entonces vemos aquí que está nuestra simbología de resistor y vemos aquí una flecha aquí abajo que indica que es un tercer pin donde vamos a tener la salida de variación, que estamos variando esa resistencia. Ok, entonces aquí vemos lo más usual donde se puede ver esta resistencia son en los sistemas de audio tal vez, o algún, no sé, algún equipo que tenga alguna clavija, que se tenga que mover algo, que se tenga que rotar algo. Entonces ahí podemos ver que hay inmerso las resistencias variables. ¿Ya? Bueno, tenemos luego los presets o trimmers, que a diferencia de los anteriores, como dice aquí, básicamente van dirigidos para que la resistencia que se necesite sea de forma definitiva, es decir, no necesitamos variarla todo el momento. No es en su mismo empaquetado, en su misma presentación, es generalmente se lo coloca de forma interna, ¿no? Cuando vemos revisamos alguna placa, vamos a ver que tal vez tengamos un preset o trimmers también llamados. Entonces se puede variar, pero generalmente ya están definidos para que tenga en su salida un solo valor de ohmiaje, ¿no? De un ohmios. Entonces, estos son los preset trimmers. Entonces vamos a ver que también el empaquetado es muy diferente. Son más reducidos, son dirigidos para la parte interna de nuestra placa de circuito y no tanto así en la parte externa, ¿no? Como eran los potenciómetros, las clavijitas que se utilizaban en los sistemas de audio tal vez. Entonces esta parte es diferente. Aquí como vemos que tiene algunas aplicaciones como el control de ganancia, también se ven las polarizaciones. Entonces, si tenemos tal vez algún circuito de amplificación y queremos variar, no sé, queremos que la ganancia de tal señal sea definida, entonces colocamos un preset o un trimmer, entonces esa ganancia va a ir definida por este componente electrónico, perdón. Al siguiente tenemos a nuestras resistencias no lineales. Estas resistencias no lineales, generalmente aquí tenemos un LDR, tenemos termistores, también tenemos los varistores. Como dice su nombre, no es lineal, su respuesta no es lineal. Es decir, si yo a mi resistencia yo le aplico una tensión, entonces mi resistencia va a mantener, la resistencia lineal va a mantener el ohmiaje, ¿no? su valor óhmico. Pero si yo, por ejemplo, tomo un LDR, en este caso esa del LDR reacciona ante la luz. Si yo varío la luz que va a captar este LDR, su resistencia, la que me va a botar, su valor óhmico va a empezar a cambiar.
O ese termistor. Si yo le doy, bueno, si reacciona a tal situación, va a empezar a cambiar su valor óhmico, pero no va a ser lineal. Van a tener distintas curvas de respuesta. Y eso va en relación a toda la parte de resistencias no lineales. Generalmente lo que se maneja en esta parte es la parte de sensores, ¿no? Ya que con este tipo de resistencias podemos armar nosotros mismos nuestros propios sensores, sin necesidad de tener que comprar, tal vez, generalmente ahora hay un módulo que se puede anexar a una tarjeta de desarrollo, pero nosotros podemos diseñar nuestros propios sensores en base de este tipo de componentes, ¿no? Que sería lo más ideal. ¿Por qué? Porque vamos a poder tenerlo a la mano, vamos a poder, en caso de que se haga un cortocircuito o pase algún tipo de accidente en nuestro circuito y tenemos que cambiar, reemplazar el componente, vamos a saber qué componente es, qué valor se necesita y es más fácil y más barato cambiarlo, ¿no? En esa parte, relación también del precio, ¿no? Entonces, vamos a ver que la realización de sensores es más sencilla. Bueno, también dependiendo de qué sensores estamos hablando, ¿no? Tal vez algún sensor más complejo requiere otro tipo de prestaciones, pero en sí, esta es la base de los sensores, ¿no? Las resistencias no lineales. Ahora vamos a ver nuestros amigos termistores. Como lo dije, en la parte de termistores, estos se caracterizan básicamente porque reaccionan a la temperatura. Podemos tener termistores NTC o termistores PTC. En los NTC, como vemos en la figura, van a reaccionar de la siguiente forma. Si nosotros aumentamos la temperatura en nuestro NTC, va a empezar a aumentar. Aquí vemos que la resistencia, el valor óhmico, empieza a descender, ¿no? Esta curva. Entonces, a mayor temperatura, más rápido va a empezar a descender el valor óhmico. Ese es un termistor NTC, esa es su característica. Aquí vemos la simbología. En cambio, un termistor PTC, vemos aquí que cuando aumentamos la temperatura, el valor óhmico ha pasado de un valor a otro de forma repentina, ¿no? Entonces vemos que el PTC aumenta su resistencia cuando aumenta la temperatura, pero el NTC reduce su resistencia cuando aumenta la temperatura. Por eso tiene como N, que es un valor negativo, y P como un valor positivo, ¿no? De esa forma la que podemos diferenciar estos dos tipos de termistores. Muy bien. Luego tenemos a nuestros amigos varistores. También tenemos aquí, vemos que bueno, me olvidé decirles que en la parte de termistores, generalmente lo que se podría encontrar de forma más usual, yo creo que sería en los calefones, algunos equipos antiguos que, bueno, no sé si realmente tal vez estén utilizando otros tipos de componentes, pero generalmente lo que había en estos calentadores, como le decían usualmente, es un NTC para controlar la temperatura. Y por eso se notaba en momentos donde se apagaba automáticamente, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un control de temperatura. Están controlando temperatura para justamente no se caliente la parte interior, que es la parte del circuito, y cause que, no sé, tal vez se derrita algunas partes, empiecen a dañarse y empiece a malograrse todo esto y al final no tengamos algo que sirva, ¿no? De forma óptima. Entonces ahí tendríamos que tener un sensor de temperatura, podría decirse así, y tener a nuestro amigo NTC o PTC para que empiece a controlar esto y nosotros determinar qué acciones tomar cuando baje la temperatura, bueno, cuando baje la resistencia o aumente la resistencia. Entonces vamos a poder manejar esta variable. Muy bien, en la parte de varistores, es fácil la parte de varistores. La parte de varistores generalmente son los empaquetados que vemos a la izquierda. En la parte de varistores, generalmente su característica es que van a reaccionar al cambio de tensión. Es decir, aquí tenemos dos terminales. Perdón. Aquí tenemos dos terminales. Dos terminales, dos terminales, dos terminales. Entonces un varistor, básicamente, cuando aplicamos una tensión, es decir, una tensión X a las terminales de nuestro varistor, este varistor va a empezar a cambiar su valor de resistencia, pero lo va a hacer de una forma drástica. Es decir, eh, pasa una cierta tensión límite, entonces el varistor empezará a saltar ¡pac! Y va a aumentar su valor de resistencia. Y generalmente, ¿qué van aplicado? Vamos aplicado a, a circuitos donde tengamos que hacer protección contra cortocircuitos, ¿no? Porque imagínense que tenemos un equipo que funciona con 220 voltios y que hubo una tormenta eléctrica o cierta situación, entonces hay una descarga eléctrica. Y justamente por ese momento
por unos segundos, que son segundos, ¿no? Se eleva la tensión eléctrica. Entonces pasa por el límite de 220 voltios. Pero nuestro equipo funciona a 220 voltios. Pero si no hay ningún circuito de protección, básicamente se va a fundir, ¿no? El dispositivo. Por lo que tenemos que siempre considerar circuitos de protección. Y justamente aquí va nuestro varistor. Porque como vemos aquí, cuando nuestro varistor detecte que la tensión superó un límite, nuestro varistor empezará, su valor óhmico va a dispararse. ¿Y qué va a causar esto? Vemos que en nuestro circuito electrónico, perdón, vemos que cada componente tiene una caída de tensión, pero si tenemos mayor resistencia, va a haber otra caída de tensión determinada en nuestro varistor, lo que va a alejar, bueno, va a distribuir la tensión que se aplica a cada componente, también va a estar dada va a caer más tensión en nuestro varistor, cuestión de que se distribuya de forma manera, ¿no? Que actúe como un circuito de protección, que sea como la barrera, para que impida que esta sobretensión dañe los componentes de las demás partes de nuestro circuito, del circuito, ¿no? Entonces es generalmente donde se utiliza la aplicación de un varistor. Luego tenemos las fotoresistencias, también conocidas como LDR. Aquí tenemos el empaquetado geométrico que se ve de un LDR. Aquí también tenemos la simbología americana y la europea. ¿Ya? Entonces básicamente esta capa que tiene metálica nuestro LDR es la que nos permite que reaccione a una determinada cantidad de luz. Aquí la luz se mide por lux, ¿no? Tenemos aquí esta magnitud lux, los lux. Entonces, básicamente nuestro LDR va a reaccionar a la variación de luces, de luz, perdón. Entonces, ¿qué pasa si nuestro LDR recibe, no sé, qué pasa si lo colocamos al aire libre y queremos un sistema para que, no sé, en Navidad, por ejemplo, queremos que nuestro árbol de Navidad se encienda de forma automática. Colocamos nuestro LEDER a la ventana para que durante el día, cuando sea de día, nuestros foquitos no se enciendan. Pero cuando sea de noche, cuando la luz ya sea menos, se disminuya, nuestro LEDR, el LEDR detecte esta variación y esto permita que mande una señal que active los foquitos del árbol de Navidad. Entonces vemos ahí que es una aplicación para nuestro LDR, ¿no? Que ha bajado la cantidad de luz y nuestro LDR ha reaccionado, ha variado su valor óhmico, ¿ya? Entonces vemos que también tenemos bueno, sería tipo como sensor, ¿no? Porque estamos viendo que tenemos en la parte porque esto nos va a permitir detectar la cantidad de luz y ya con su valor óhmico vamos a hacer una acción, un actuador, ¿no? Pero entonces eso también nos serviría como parte de un sensor de luz, ¿no? Entonces ahí vemos la utilidad de nuestros LDRs, ¿ya? Y con eso me despido y darle finalización a esta pequeña introducción de algunos componentes, en este caso las resistencias, que como vimos es un campo muy grande, hay muchas variaciones, entonces espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.